digamos, contrarrestar esta postura que está en la lectura, sí me parece claro a partir de sus ejemplos cómo se va formando este racismo y esta discriminación en los niños a partir del contexto nuclear y el contexto del aula o el contexto, digamos, más amplio, ¿no? O sea, más que una actitud innata del ser humano, como se decía en este estudio. Y espérenme un momento, por favor, perdónenme. Ya. Y claro, y cómo se manifiesta, o sea, eso por un lado, y luego por otro lado, cómo se manifiesta el racismo en México en todos los ámbitos, en el laboral, en el educacional, y claramente está, porque sí es una sociedad de clases, y a mí sí me parece que esta sociedad de clases, ya no hablando del racismo, sino hablando de la sociedad de clases en México, sí tiene su herencia en la época colonial. O sea, porque esta sociedad estratificada, que era una de las preguntas del cuestionario pasado, no sé si se acuerdan, si creían que la sociedad estratificada, ¿no?, había tenido consecuencias hoy día. Y esta sociedad que se estratificó por niveles a manera piramidal dejó a la tez blanca en la pirámide y a la tez más oscura en la parte de abajo de la pirámide. Y eso se tradujo en el siglo XIX y particularmente hoy en día con términos racistas, ¿sí? O sea, que ya unen el color de piel con la posición social. Y lo que dices del club a mí me queda muy claro, ¿no? Yo no fui educada en nada más como, ya que nos estamos poniendo personales, yo no fui educada en la Ciudad de México, ¿no? Y no para mí fue, me vine a vivir aquí a los 16 años, o sea, nací aquí, pero luego me fui, luego me regresé aquí a los 16 años, y para mí sí era un shock ver cómo se movían varias cuestiones de cuerpos, de pieles, de, digamos, colores de piel en esta sociedad, en particular en la Ciudad de México y también se puede ver en otros estados replicada. Pero bueno, lo que voy con esto es que he convivido de nuevo por ese color de piel con estos niños de clubes que tú dices, y para mí sí era un shock ver cómo decían ciertas cosas, o sea, porque mi novio desde que tenía 12 años hasta que fue muy grande, era lo que aquí se consideraría muy moreno, pero yo nunca me había fijado que era moreno, no sé cómo explicar eso, pero cuando llegué a la Ciudad de México y mis compañeros de prepa empezaron a hacer esas observaciones, fue que pude ver eso, sí me explicó, y como que vi también mi privilegio en juego en esta sociedad, particularmente en la Ciudad de México. Y sí, o sea, me empecé a dar cuenta, ¿no? De muchas cosas ante las cuales pues no estaba familiarizada. Y sí creo que es muy profundo, y esos niños de los cuales hablas que luego se convierten en adolescentes y luego se convierten en adultos, por el propio funcionamiento de la ciudad y de nuestra sociedad estratificada de clases sociales, no tienen idea. Y son estos white chicans, no sé si conocen a Hank, que es lo máximo, ¿no? De los Sí, cuales se burlan, porque no tienen idea del país en el que viven. O sea, no hay una idea del país en el que viven. Es como si vivieran como en un mini Estados Unidos, y sí los escuchaba y me aprendí palabras, no sé, como por ejemplo indio o gata o cosas o de repente decían, por ejemplo, cuando empecé a convivir con ellos cuando vine acá, decían, mira, ahí van tus primas. Y yo, ¿qué es eso? Sí, tus primas, y señalaban a dos mujeres caminando en la calle, muy morenas, pero de una actitud racista, como diciéndome, o sea, no sé ni siquiera qué significaba bien, pero algo así como, ay, tú eres no sé si naca o pobre o qué era porque eras como ella. O no sé, cosas así, o sea, parte de un lenguaje cultural que comparten, del cual ni siquiera se dan cuenta. O en las propias familias, por ejemplo, yo también trabajo en una escuela tipo de este club que trabajabas, o que trabajas, no sé si sigas trabajando, trabajas, y una profesora que es blanca y que pertenece, siempre le digo a mi pareja que es como, que es un ejemplo de todo lo que está mal en México, porque ella hace mucha caridad y aparte
está muy enterada de cuestiones políticas y todo, pero tiene un hijo al cual le dicen negro, mi negro. Si es que es el negro, porque es el negro de la familia, ¿no? Porque todos los demás son muy blancos. Entonces, ay, el negro. Y yo, pero ¿cómo, señora? Y dice, sí, o sea, es que es una escuela religiosa, entonces van a construir casas. Y dicen, no, es que vamos a construir casas, no, porque para los pobres, y jamás preguntan, o sea, como que no saben ni quiénes son, ni hablan con ellos, no es como este hecho de caridad, pero para purificarse ellos mismos, ¿no? O sea, no por, en realidad como una solidaridad, perdón, de apoyo mutuo que parta de un diálogo. No sé, pero sí este sistema de clases en México, que es hiper complejo y que qué bueno que lo sacaste, se conjunta con el racismo, ¿no? Pero sí son dos procesos paralelos que se entremezclan, pero son dos cosas. El sistema de clases sociales y por otro lado el racismo, y los dos están unidos en nuestro país. Eh, Mónica Moreno Figueroa, que es otra que les recomiendo mucho, se las voy a escribir aquí. Ella es además afrodescendiente, tiene un colectivo que se llama Coopera y bueno, hace estudios, ¿no? Sobre racismo en México y ella habla de o sea, el concepto que ella propone es el de un sistema de clases racializado. No, sistema racializado de clases. Es decir, que el sistema de clases sociales en México pasa por un proceso de racialización. Y de ejemplos como o sea, por ejemplo, como el del negro en la familia o el hecho de que te digan, ay, sí, cásate con eso para que tus hijos nazcan güeritos bueno, no fue güerito, pero por lo menos es inteligente. O el hecho de que, y ella lo decía, por ejemplo, a mí se me hacía muy normal en el panorama urbano de la Ciudad de México ver a niños pobres, pero los niños vendiendo cosas o pidiendo dinero. Pero esos niños pobres tenían cierto color de piel. O sea, ella habló incluso desde su propio lugar, como afromexicana, como mujer, que ya parte es una discriminación, y como afromexicana, que es una segunda, cómo se sorprendió ella misma, se sorprendió de sí misma al sorprenderse en Inglaterra al ver a un niño blanco pidiendo dinero. Entonces, o sea, se sorprendió y dijo, ¿por qué hay un niño güero pidiendo dinero? Y luego se sorprendió de su propia sorpresa, ¿no? O sea, porque incluso en este tipo de condiciones, de nuevo, de sujetos discriminados, como lo es una mujer afrodescendiente, o sea, afromexicana, también hay racismo operando ahí, ¿no? Porque todos somos parte de cultura. De hecho, Y, de hecho ajá, eso se está viendo, por ejemplo, varias empresas han estado económicamente y hay gente que pues ahora que está tocando el tema del color de los güeritos o los blancos, y con todo respeto, ¿no? este también esa misma gente ahora está, bueno, al principio de lo que se llamaba como cuarentena, empezaba a salir a las calles con pues buenos dulces y pues a venderlos. De hecho, eso lo vio mi mamá, a mí me lo comentó, ¿verdad? Sí. Lo de el señor, de pues el señor güerito, que estaba vendiendo bubulubus con sus hijas. Ah, ya. ¿Sabes qué es muy interesante eso que dices, María Fernanda? Que todos estos que salen de Whitexicans, que ya están siendo evidenciados, y qué bueno que se esté evidenciando esas actitudes en redes sociales y de una manera humorística y de una manera sarcástica, porque es un modo de evidenciar la situación, ¿no? De esta clase en nuestro país. A mí lo que me resulta más interesante es que es la clase media. O sea, entonces, pues sí, o sea, esa clase media que perdió su trabajo, algunos perdieron su trabajo por la pandemia, pues sí, entonces tuvieron que salir a vender bubulubos, que es lo que vio tu mamá. Pero en realidad la clase muy alta de México no va, esa clase social de esos hiperricos que viven en las lomas, en estas mansiones y todo, no son esos que salen en los videos. O sea, sí es interesante esa actitud porque es de la clase media trabajadora aspiracional, que puede ser de, de tez morena claro, de tez blanca, de tez. Entonces esa clase que trabajadora de clase media que aspira a ser como ven las películas o que aspira a ser como ven Estados Unidos o como se ven las telenovelas, en fin, ¿no? Pero es la que de hecho denota más cuestiones racistas
en el día a día cotidiano. La clase alta ni la vemos. Esa clase súper alta ni se ve. O sea, no sé cómo explicarlo. O sea, los tipos slim, esa clase podrida en dinero que vive en, sí, o sea, en mansiones, en las lomas, en estas casas gigantescas, no la vemos. No se ve operando en la sociedad, o sea, están como en una esfera muy protegida. Entonces es muy interesante, sí, como esa clase media que se autodenomina clase alta es la que está ejerciendo mayormente el racismo en el día a día del país. Y Manuel y después Nelly. Regresando a la lectura y a lo que habían dicho, ¿Mm? de que de los niños, de que aprenden a gran medida de los adultos, Uh-huh. pero más abajito decía que más bien es el producto de la interpretación del niño del mundo social. Uh-huh. Y bueno, esta persona que también hizo el estudio Uh-huh. concluye en que el mundo social no está anclado por lo histórico y cultural, Uh-huh. sino por la mente humana. Y un poquito regresando para arriba, Uh-huh. este, nos dice que la expresión más difícil de los humanos es la tolerancia, el tolerar am, y no ser abominaciones y esas cosas. Sí, Manuel, muchas gracias por regresarnos. ¿Ya terminaste o no? Ya, ya. Gracias por regresarnos otra vez a la lectura y tienes toda la razón, se me había olvidado ese elemento, pero efectivamente, Hirschfeld, el hombre este que hace el estudio, otorga capacidad de agencia a los niños y esto sí es muy importante, o sea, él sí dice que los niños tienen capacidad de, como tú bien dices, interpretar ese mundo que los rodea, ¿no? O sea, que ellos sí tienen capacidad de agencia y además generacional, si no mal recuerdo, ¿no? De sí interpretar esa realidad mediante la cual se ven rodeados y que la tendencia efectivamente es en cuanto a la discriminación, porque como bien dices, la tolerancia es una cuestión que cuesta mucho trabajo en las sociedades y de nuevo volvemos a esta cuestión de la generación de la identidad. Y es muy peligrosa. Me acuerdo que estudiando la carrera me interesaba la cuestión de la construcción de la identidad en el siglo XIX y sigo por ahí. Y me decía un profesor, cuidado con eso de la identidad porque es muy peligroso. Y yo, ¿por qué? O sea, no quiero hacer políticas públicas identitarias, quiero estudiarlas, pero sí, efectivamente es algo muy peligroso. O sea, también cuando les pregunto qué es eso del ser mexicano, porque una identidad tiene que ser coherente. Si es difusa, si es rizomática, si conocen la figura del rizoma, es también parte de una teoría filosófica, nos vamos a meter ahí, pero un rizoma es como una raíz. Ven que las raíces tienen muchas vertientes, ¿no? Como muchas pequeñas raíces que se conjuntan. Y una identidad no puede ser rizomática, o sea, no puede ser porosa, no puede ser difusa, porque la propia definición de la identidad tiene que ser coherente, tiene que ser cohesiva, tiene que ser cerrada, tiene que ser como un círculo. Entonces, por eso es que las identidades son peligrosas y por eso es que la tolerancia es difícil en este mundo de las identidades, ¿no? Porque, sí, o sea, para que tú tengas una identidad, tiene que ser una identidad cerrada y clara y coherente. Eh, y bueno, pensándolo desde ahí, quizás, no sé, ya les tocará a ustedes pensar si quieren reflexionar sobre esto, sobre esa falta de identidad del mexicano. O sea, cómo se da el racismo. Me quedé pensando ahora cómo se da tan fuertemente el racismo en nuestro país si al mismo tiempo somos un país con una identidad tan poco anclada. Porque sí veíamos en otras clases qué es el ser mexicano. A tú le preguntas a un gringo qué es el gringo y te dicen, oh yes, y su bandera y el 4 de julio, y como que está muy claro, ¿no? Pero en nuestro caso, que es la China poblana, los tacos, ¿no? Como que no está tan claro, tenemos una identidad tan porosa y sí es muy interesante cómo opera un racismo muy marcado en nuestro país, teniendo una identidad tan poco clara. Nelly. Ah, sí.
Justamente yo iba a decir algo como eso, ¿no? Por ejemplo, que yo iba en una primaria pública, entonces era algo gracioso como los niños, o sea, si alguien era como un tono de piel arriba que el de ellos, automáticamente era un negro, ¿no? Y era como, tampoco es como que fueran ellos niños blancos, ¿no? O sea, nada que ver. Entonces, sí creo que son cualidades adquiridas culturalmente, ¿no? Quizá no lo aprenden directamente en la familia, pero yo creo, igual que Paola, que los niños pues sí son muy listos, ¿no? Observan y replican esas conductas. Entonces, como relacionado con eso, creo que ellos no son conscientes de que lo que hacen está mal. Y entonces ya creo que es importante que después, pues obviamente como que se analice eso, ¿no? Y, y pues eso en cuanto a lo de los niños. Y justo no sé, ya no supe si comentaron la otra lectura porque fue la única que yo leí y luego me salí porque fui a pasear a mis perros, pero la parte que decía que se hacían las pinturas para notar como los rasgos que pasaban de generación en generación, creo que va como relacionado a lo que tú decías antes, que decían, bueno, cásate con él porque es güerito y tus hijos van a salir así, ¿no? Entonces, eso me parece como importante porque justamente como la identidad mexicana, siento que está como muy anclada en el mestizaje y que deja fuera como los grupos que permanecen como puros en sí, o sea, como que solo se relacionan entre ellos y pues nada más. O sea, también acerca de la normalización de las palabras como, ay, sí, el negrito de la familia y así. O sea, en mi familia pasa muy seguido porque justo mi hermana es morena, ¿no? Y mi mamá también. Y entonces, o sea, para mí es normal la palabra negro, ¿no? A mi mamá, su familia le dice negra. Y yo le preguntaba, bueno, ¿eso te ofende? Y ella dice como, no es algo que me ofenda. Este, pues así me dice mi familia, ¿no? Entonces ella ya lo normalizó y yo también. Entonces, o sea, para mí no es una palabra ofensiva. O por ejemplo, también mi abuelo también es negro y, y yo digo, mi abuelo de chocolate, ¿no? Así le decía cuando era niña. Entonces, o sea, para mí esas cosas no están mal, ¿no? Porque son como mi cercano, mi inmediato. Ujú. Ay, iba a decir otra cosa y se me olvidó. Perdón. No te preocupes, recuerda. Sí, ya me acordé. Y que justamente también eso como de decir, bueno, es que es muy morenito o es muy moreno, ¿no? Yo he escuchado gente de tez negra que le ofende que le digan moreno porque es como invisibilizarlos Claro. o decir, ay, es que chiquito y te voy a hablar así porque como sentir una lástima o una compasión por ellos y es que no es así y tampoco siento que les avergüence de serlo, ¿no? O sea, si tú, bueno, yo creo esto, no sé, la verdad puede ser controversial que lo diga, pero si tú crees que la palabra negro está mal, quizá lo que está mal eres tú, o sea, porque tú eres quien le da esa connotación tal vez discriminatoria, no sé, quizá por eso para mí es tan normal decirlo, ¿no? Porque para mí no está mal, más bien para mí cuando era niña estaba mal que yo fuera pues así, ¿no? O sea, no sé, solo como una mestiza, porque yo decía, porque yo no soy como mi mamá, porque ella es morena y tiene el pelo chino y era como una situación como frustrante para mí, que hasta me sentía identificada con la película de Tarzán porque decía, oh, yo no soy como mi mamá igual que él, ¿sabes? Y pues no sé, o sea, yo quería ser como ella. Entonces,
creo que sí depende mucho como todo el contexto de las personas. Por eso, o sea, como cada niño va tomando esos aspectos y puede ser que con el tiempo los concientice, pero yo creo que no siempre es así. Muchas gracias, Nelly. Efectivamente, a ver, dijiste muchas cosas muy interesantes. O sea, por un lado, sobre esta cuestión del niño que igualmente Paola mencionaba, sobre esta capacidad y esta inteligencia de los niños, ¿no? Y también relaciono como esta actitud muy, o sea, porque pienso de nuevo en esta clase media aspiracionista y en estos videos y en este desconocimiento de lo que ahora se ha denotado como whitexicans, ¿no? Y, y parece, sí, o sea, parece como muy infantil todo el asunto, o sea, no se parecen de verdad como niños, niños con un poder económico muy grande, pero sí, o sea, personas, digamos, como sin capacidad, sin conocimiento, o sea, personas que no han... ¿Se acuerdan de Kant, de la clase de la ilustración? No sé si se acuerdan, pero como decía que ser ilustrado era salir de la minoría de edad, es decir, pensar por ti mismo, ¿no? Sin que el cura te dijera, sin que... Y pues bueno, no sé, simplemente pensaba como en esta gran ignorancia, pero generalizada socialmente. Y pienso en, simplemente para hacer un ejercicio de comparación, por ejemplo, en Estados Unidos, que ha habido una denuncia desde el siglo XIX, desde Abraham Lincoln y como parte de su cultura nacional, sobre la cuestión de la esclavitud y del racismo. Y el problema en nuestro país, y uniéndolo a lo segundo que tú dices, es que no hay ni siquiera es que no hay un discurso oficial. Y no estoy diciendo que necesitemos un discurso oficial para seguir el discurso oficial, estoy diciendo que no hay un consenso, no hay un discurso oficial, no hay un lenguaje político en torno al racismo en México. Entonces, por eso para ti, por ejemplo, decir negro, y es de cariño, y es algo, no, o sea, es algo de cariño. De hecho, si ven cualquier documental sobre la Costa Chica de Guerrero, por ejemplo, la gente se dice negra, es como, qué onda negro, qué onda negra, o sea, es parte del vocabulario, ¿no? Cotidiano. Pero por otro lado, puede que haya alguien que sí se sienta ofendido si le dices negro, puede que haya alguien que se sienta ofendido si le dices moreno, y puede que haya alguien que no se sienta ofendido si le dices moreno, y puede que haya alguien que se sienta ofendido si le dices blanco, y puede, o sea, porque no hay un lenguaje público y político en torno a esto mediante el cual se pueda ahora sí debatir, se pueda discutir o se puede estar de acuerdo, o sea, porque todo es de nuevo muy poroso, no hay ningún anclaje. Entonces, por eso es importante que se sigan haciendo estudios sobre esto y que esos estudios tengan incidencia en la esfera pública. Porque una vez que hay una política pública en torno al racismo, ya se puede manejar un lenguaje en común con el cual se puede o estar de acuerdo o estar en desacuerdo, pero se puede reflexionar a partir de ese consenso. Si no, todo se vuelve y se va hacia la esfera de lo privado. Y el problema es que no es privado, el problema es que es público. Y si se sigue tratando como algo privado, nunca se va, o sea, si se sigue tratando como algo familiar, ¿no? Como algo que pasa en la esfera de lo privado, o sea, nunca se va a poder llegar a resoluciones sobre este tema, ¿no? Por eso es tan, pues sí, o sea, tan complicado y complejo. Gracias, Nelly. Daniela. Sí, hace rato cuando hablabas de por qué era como tan, ¿cómo se decía? Como no tan, que no estaba tan esclarecido el tema del racismo aquí, porque, por ejemplo, dabas el ejemplo de Estados Unidos, como su identidad la tenían muy marcada, ¿no? Y como en México eso a veces pues no está así como tan marcado, ¿no? Y pensaba como en la situación que tiene México de ser un lugar tan, pues tan multicultural, por así decirlo, ¿no? Ser un lugar que tiene en los que pues el extranjero y el otro que ha llegado a vivir aquí ha marcado también una identidad para México, ¿no? Uh -huh. Eh, Porque siento que México es como es como una capital de Latinoamérica donde pues, eh, o sea, está el ser mexicano que nació aquí en esta geografía, pero también está ese ser que llegó hace años con su familia y que tienen descendencia española o que tienen descendencia europea, o, no sé, de Portugal o que tienen descendencia de Latinoamérica o cosas así. Y creo que toda esa identidad pues permea a México de alguna manera, ¿no?
Y bueno, y si lo decimos de Estados Unidos, también siento yo que es una sociedad que le ha costado también mezclarse con otros tipos de extranjeros, pero lo han hecho y por lo tanto también toman muy en cuenta esa mezcla que han tenido. Entonces no sé ahí cuál sea como la diferencia, ¿no? O sea, obviamente en Estados Unidos también hay un grave problema de racismo desde hace mucho, ¿no? Con esto de la piel negra totalmente, ¿no? Y aquí pues hay más que eso, es la piel negra, pero también la piel del indígena, pero también la piel del mestizo y es como algo, o sea, se me hace que México es como un ejemplo de una mezcla de culturas y de pensamientos y de ideologías que le dan a México eso que es, ¿no? Y por eso creo que es tan difícil. Y por eso creo, pues para uno mismo es difícil, ¿no? O sea, para uno mismo, yo no te lo había dicho, pero yo nací en Colombia y ¿Mm? llevo como 15 años aquí en México, o 16. Y pues la gente me pregunta como, ¿y extrañas Colombia? Y así como, pues no, o sea, la verdad es que ya llevo más de la mitad de mi vida aquí que en Colombia, ¿no? Entonces, y también es una perspectiva personal, ¿no? Hay gente que sale de su país para vivir en otro país y se arraiga a ese país, ¿no? Y hay gente que no, que por más que salga y que viaje, pues siempre va a decir como, yo soy de Colombia o yo soy de Argentina y nunca voy a ir a vivir a otro país que no sea en el que nací. Y no sé, como que todas esas cosas pues, son importantes, ¿no? En la conformación de la identidad de alguien y luego pues de ese país o de ese territorio. Bueno, eso fue lo que me hizo pensar el comentario de lo que, o bueno, de lo que hemos estado aquí discutiendo. Muchas gracias, Daniela. Sí, o sea, es que no tengo como claridad en cuanto a lo que dices, porque efectivamente es pues, muy complicado, ¿no? Con muchas aristas que se han estado discutiendo en la clase. Lo que sí les puedo decir es que se tiene que decir, o sea, y que la perspectiva histórica ayuda a dar cuenta de cómo se fueron, pues sí, o sea, dando estos procesos y dando estos fenómenos, ¿no? Y es algo que se tiene que implementar en políticas públicas con incidencias en políticas educacionales, ¿no? Que es algo que sí, como bien dicen también todos ustedes, tiene que empezar a trabajarse desde la infancia, ¿no? Para poder explicitárselo a esos niños que están construyendo mundo desde que son chiquitos, más allá del contexto familiar al cual pertenezca. Nelly, ¿querías comentar otra cosa? Sí, sí, ya me acordé, perdón. Quería preguntar si eso que hablábamos como de crear una identidad, como eso que decías, bueno, en Estados Unidos tienen muy claro lo que son o son muy anclados su sentido de identidad. O sea, si realmente eso sería algo como que favorecería a, a todo el territorio mexicano, porque es cierto que vivimos en un país como tan grande y tan rico culturalmente que sería medio imposible hacer una homogenización de eso, ¿no? Incluso como eso que decías, como el ser mexicano hoy en día, hay mucha gente que no se siente identificada con eso. Entonces, bueno, como eso, mi pregunta es como si la homogenización de la cultura realmente favorecería a toda la sociedad mexicana o más bien eh, debería, se deberían buscar otras soluciones. Qué bueno que hiciste la pregunta y no para nada, ¿no? Porque me ayuda a aclarar el comentario. A lo que iba con eso es a lo siguiente. En Estados Unidos, al tener esta identidad clara, que nace, como también decía Daniela, creo, o sea, como de esta cultura previa o de este grupo occidental previo que llega y que no se mezcla en el propio Estados Unidos y que hace una radical diferenciación entre nosotros. Somos los colonizadores que llegamos, vamos a formar colonos y colonias, o sea, colonos son los que vivían ahí en las colonias, pero no nos vamos a mezclar con ustedes, ¿no? Como que desde ahí nace y desde ahí una claridad. Luego hay una teoría que se llama la teoría del melting pot,
en Estados Unidos, que es una teoría de somos una mezcla de muchas cosas, empieza en el siglo XVIII, y somos un melting pot, somos una olla, un guisado, donde le echaron muchas cosas, pero nos vamos a mezclar todos. Y en el siglo XX, como continuación del siglo XIX, y gracias a la propia historia del país, ¿no? Que es una historia que no se cuenta, o sea, en la historia Thanksgiving, por ejemplo, que es una de las fiestas más famosas en Estados Unidos, es una celebración de básicamente la masacre de la cultura indígena, ¿no? Que estaba ahí. Entonces, Thanksgiving es el día de dar gracias porque es una celebración de los primeros colonos que traen la religión y comen y dan gracias, ¿no? De lo que tienen en un sentido también religioso para ellos. Pero, y esta es, digamos, la identidad, esa identidad clara de la que hablaba, que es una identidad blanca, es una identidad que no celebra las diferencias, es una identidad que no celebra la naturaleza, es una identidad que no celebra al afroamericano, pero es una identidad clara. ¿Es positiva? No, no es positiva, pero eso ha permitido que el movimiento afroamericano desde los años 50 y 60 fuera tan claro y desde el siglo XIX, o sea, el hecho de tener una cuestión identitaria clara ante la cual oponerte facilita el movimiento de resistencia. Entonces, siempre en historia y en ciencias sociales también desconfíen de los profesores que les digan esto es bueno y esto es malo. O sea, nosotros estamos aquí para pensar, no para ver si algo es bueno o algo es malo, porque si no yo les estaría dando clases de catecismo. Pero sí, simplemente, o sea, lo que me parece muy claro es que si hay una identidad, a ver, no identidad, porque la identidad no existe, también retomemos eso, o sea, una construcción identitaria, un discurso nacional identitario claro ante el cual rebelarte, pues sí, o sea, es más fácil rebelarte. ¿Aquí contra qué te rebelas? ¿No? O sea, ¿contra qué claridad? O sea, ¿cómo van a hacer una oposición clara si la cultura dominante en sí misma no es clara? ¿Sí me explico? Entonces, por eso, en mi perspectiva, pienso que es tan importante, ya que este discurso que por fin se está dando en el ámbito académico y que por fin se está dando en el ámbito de las redes sociales y en la sátira youtubera, si quieren, o sea, que por fin se está dando ahí, que se lleve a pensarse en términos de políticas públicas y una vez que existan esas políticas públicas, estemos de acuerdo o no, y que ya sean políticas públicas claras, entonces ya puede haber un debate también más claro porque ya hay un lenguaje que utilizar. Entonces ya puedes decir, a ver, no sé, esta nueva legislación o este nuevo planteamiento de la CEP es una porquería, o no, pero ya hay algo, ¿no? Ya hay algo ante lo cual puedes dialogar y con lo cual puedes interpelar, pero si no hay nada, a lo que me refiero es que si no hay nada, por eso es tan complejo y por eso es tan poroso y por eso una persona puede decir, es que sí, pero en mi familia no, y por eso otra persona puede decir, es que yo soy moreno claro, pero tú eres moreno oscuro, y otra persona puede decir, no, tú eres moreno oscuro y yo soy clarito y yo soy güero y yo soy blanco. O sea, no hay ni siquiera un consenso y es tan ridículo como pensar, por un lado, que nos clasifiquemos en esos colores de piel, de claritos a fuertecitos, o no sé ni siquiera cómo decirlo, porque además utilizamos siempre todo en diminutivo, el blanquito, el morenito, el negrito, y por otro lado, que además no hay un consenso social sobre lo que es claro y lo que es oscuro. Entonces, sí, como para resumir, simplemente estoy diciendo que desde mi perspectiva sí es importante que esto se convierta en una política pública, que como dice Olivia Gall, vámonos al principio. Dice que primero tenemos que estudiar, leer lo que se ha escrito sobre eso, entenderlo bien, hacer investigación sobre ello y finalmente tener una incidencia en políticas públicas. Y creo que sí es importante que esas políticas públicas nazcan a partir de la reflexión y ya después que se dialogue en el contexto ciudadano sobre dichas políticas públicas. Y ya para no hablar tanto, un último ejemplo. El año pasado es la primera vez que el INEGI registró a afromexicanos, y esto sí saben, ¿no? La primera vez en la historia del país que el INEGI registra o sea, da cuenta de la población afromexicana en el país. ¿Es bueno esto? ¿Es malo esto? Ya se sabe, ya van a llegar a casa de personas, de estos niños con los que trabajaba Brenda, que no tienen idea de nada, y le van a decir si usted considera afromexicano y por lo menos va a estar en su lenguaje la palabra afromexicano, por lo menos va a decir, ay, no mames, hay afromexicanos, no sé. A lo que voy es que estas políticas públicas, una vez que se implementan, ¿no? Van teniendo resultados en la sociedad. No sé qué piensen, ¿no? ¿Qué piensen sobre esto?
Y sí, no discutimos, Nelly. Ay, perdón, ¿alguien quería hablar? Sí, ujú. Exacto, gracias Brenda. Y sí, ir en contra de la ideología del mestizaje, que de nuevo son estos años 30, y es una ideología que se transmitió por medio de la educación. Entonces te enseñaban que todos los mexicanos eran hijos de Hernán Cortés y la Malinche, y de esta unión entre dos culturas. Vayan a, la próxima vez que se pueda, ir a San Ildefonso, vean en uno de los murales, no me acuerdo de quién es, creo que de Orozco, se llama El mito de la creación, o simplemente la creación, y es Hernán Cortés dándole la mano a la Malinche, y es, sí, o sea, es el mito de la creación de la nación mexicana, y ahí solo entran el indígena, o sea, no las más de 60 etnias que hay en el país, que cada una es diferente, es el indígena y el español. Y nunca se habla, evidentemente, del afrodescendiente ni de la particularidad de cada una de esas culturas, ¿no? O sea, se somete y se homogeniza al indígena y se crea esta... Y esto está presente en todo el siglo XX en los discursos políticos del propio Andrés Manuel. O sea, como dice, y los indígenas, y vamos a, ¿qué es eso de los indígenas? ¿Qué es eso? ¿No? Pero bueno, es qué bueno que estén estudiando esta carrera y que podamos tener estas discusiones y seguir pensando eso, ¿no? María Fernanda, ¿querías decir otra cosa? Es que está tu manita levantada. No, creo que todavía no le he bajado. Ah, ok, perfecto. Y sí, ya llevamos 2 horas y media con esto. Estoy orgullosa de ustedes. Ya no nos dio tiempo y no los quiero sobreexplotar de discutir la lectura de Alejandra Araya, que fue la que leyó Nelly. Nada más rápidamente para así especificar y regresar a nuestra época, siglos novohispanos. Alejandra Araya, y muy rápidamente, estudia los cuadros de castas, pero sí intenta estudiarlos en el contexto de producción y desde esa propia nomenclatura. Es decir, ella sería parte de los académicos de la primer postura que analiza Olivia Gall, o sea, aquellos académicos que dicen que el fenómeno del racismo es un fenómeno propio de la modernidad. ¿Por qué? Porque ella hace una distinción, y esto sí es, a ver, esto sí es así, es el consenso, o sea, se sigue estudiando en historia, por eso les digo que estamos además en una época muy interesante, porque esto está ahorita, pues, o sea, yo tengo un amigo que estudia efectivamente la nomenclatura de castas en las actas de bautismo para ver si efectivamente era una cuestión simplemente clasificatoria, racional, como lo menciona Alejandra Araya, o si sí era una cuestión que tenía un anclaje funcional en la vida cotidiana novohispana. A ver, espérenme un segundito, perdón. No, si tienen gatos, los que tienen gatos me entienden. No tengo gatos, pero tengo un perro que me gusta acariciar siempre. Perdón, es que los gatos odian que estén cerradas las puertas, no sé por qué. Entonces mi gato todo el tiempo me está abriendo y abriendo y cerrando la puerta. Y en el otro cuarto está mi pareja que también está trabajando. Entonces no los puedo escuchar bien y por eso siempre estoy cerrando la puerta. Pero bueno, eso era. A ver, cuadros de castas. Lo que está diciendo en términos muy sofisticados Alejandra Araya, ¿no? Porque es una investigadora, a mí me parece como de una como claridad y puntualidad supremas y a mí me gusta mucho. Ahí investiga en la más en cuestiones de racismo. Este lo hace particularmente del periodo novohispano, pero también tiene muchos estudios contemporáneos. Ella sí es historiadora chilena y con doctorado en el Colmex, si no me equivoco. Pero el doctorado fue en políticas públicas, entonces ahí tiene una cuestión interesante. En fin, entonces lo que ella está diciendo es que a nosotros se nos enseña, a ustedes se les enseña en la escuela, en su libro de historia de la SEP, ¿sí?
además de secundaria y de preparatoria, ven Sociedad de Castas, ¿no? Y se nos enseña casi, además, la historia esa de flojera. No sé si tuvieron buenos maestros de historia, espero que sí, pero a mí era como todo memorizar. Entonces era, de Sambo y no sé qué nace Sambo, de tal y tal nace Saltapatrás. Y... Entonces los niños nada más es la cantaleta de la memoria y no hay una comprensión, pero bueno, la historia oficial sí se enseña que así se vivía en el mundo novohispano, ¿no? Y no se vivía así. Lo que está, a ver, los cuadros de castas eran cuadros que se mandaron a hacer de Europa a pintores europeos que venían a tierras americanas, tanto a tierras novohispanas que después se convirtieron en México, como al Reino de Nueva Granada, o sea, que después fue Argentina, Chile, etc. Entonces, en este mismo modo de racionamiento ilustrado clasificatorio, sí, pero de la historia natural, ahora vamos a hablar rápido, perdón, antes de esto, para poder explicarles de la historia natural, sí. Antes de que existiera la biología, ya hablamos de la biología y de Darwin y del evolucionismo. Antes de que existiera la ciencia biológica en el siglo XIX, lo que existía era una cosa que se llama historia natural, que por supuesto, como todo lo demás, partía de un planteamiento religioso. Entonces era primero historia natural y moral, que hay un libro muy famoso de Josep Acosta, que utilizan de hecho muchos antropólogos para estudiar el periodo, que es Historia Natural y Moral de las Indias. Y esa historia natural lo que buscaba era, como bien dices, establecer las genealogías, pero las genealogías en un sentido religioso de las cosas. O sea, es decir, de dónde viene, o sea, las personas, ¿cómo decirlo? Como producto, o sea, como descripciones, o sea, no era en realidad una descripción étnica con tintes racializados de todas las personas de una sociedad, sino que la historia natural lo que hacía era rotular toda la naturaleza, o sea, ¿saben lo que es un rótulo, no? Como, sí, así, como con cuadritos. Es decir, o sea, generar una clasificación de toda la naturaleza partiendo de productos, o sea, de la vaca y del toro nace, ¿no?, un animalito. Entonces, así se clasificaba, pero todo. Y si ustedes ven en los propios cuadros de casas, hay españoles y criollos. Es decir, no están puestos en un lugar mayor al de los otros, simplemente son una observación, digamos, de la naturaleza y de los seres de las cosas. Y esto se hacía desde el siglo XV y desde antes. O sea, para la gente que vive en Europa, vayan a esos territorios y observen cómo se clasifica todo el mundo natural, y dentro del mundo natural entraban las personas, blancas, morenas y negras. Entonces decían, por favor, vayan y díganme cuál es esa taxonomía de la naturaleza en esas tierras. Y luego esos cuadros se enviaban a Europa para que la gente los viera. Y esos cuadros se hacen al mismo tiempo que Humboldt, por ejemplo, Humboldt y otros viajeros están viajando y viendo la naturaleza y clasificando la naturaleza. Entonces lo que analiza Alejandra Araya es que estos cuadros de castas son parte del mismo proceso y de la misma lógica explorativa del siglo XVIII de la clasificación de la naturaleza, así me explico, más que una descripción real de la vida cotidiana novohispana. Porque en los 30, en el Museo Nacional, cuando se crea el Museo Nacional también de Antropología y se analizan esos cuadros de castas, el discurso oficial fue que esos cuadros de castas daban cuenta del sistema, se le llama un sistema de castas de la sociedad novohispana, pero no existía tal sistema realmente en la sociedad novohispana. A lo que voy es que eran observaciones de extranjeros sobre esta sociedad, que era una sociedad estratificada, era una sociedad basada en principios de sangre, hipercompleja, en fin. Entonces, esa es, digamos, la tesis central de Alejandra Araya. Miren. Tiene una cita de Juan Ignacio Molina en el Compendio de la Historia Geográfica, Natural y Civil de la Nueva España, que dice: he acomodado, recuerden que es generar un rótulo, he acomodado todos estos seres y cosas y he formado otros nuevos siguiendo su método de acomodación. O sea, he visto todos estos seres y cosas de estas tierras que no entiendo, los he acomodado
y además ha inventado otros nuevos siguiendo esa lógica que según él existía, pero que existe en su mente, ¿sí? Y no sirven de otra cosa más que para dar un orden a mi narración. Es decir, los cuadros de casta se deben leer como un texto y parten de una lógica narrativa de la historia natural, que era una historia genealógica, pero como la historia universal del mundo, y la genealogía en esa época no es una genealogía biológica, es una genealogía de Adán y Eva, como todo el mundo. Entonces, la genealogía de la historia universal era Dios creó el mundo, luego nacen Adán y Eva, de Adán y Eva nace el primer hombre, luego ese hombre tiene otros hijos y que tiene otros hijos y sí, o sea, era parte de esa genealogía, no parte de una genealogía como lo entendemos hoy en día. Es hasta después, es hasta el siglo XX que se le da una connotación racial a esos cuadros de castas y que además se dice que esos cuadros de castas reflejan la realidad social del periodo. De nuevo, en términos muy generales, porque la lectura es muy compleja y da cuenta de muchas otras cosas, pero bueno, eso sería parte del primer tipo de estudios que dicen que el racismo es un fenómeno propio de la modernidad, aunque al final me gusta mucho también Alejandra Araya porque al final en sus reflexiones finales sí habla sobre pigmentocracia y sí toma una postura política ante el tema. O sea, no solo dice, ay, esta es la historia, sino que sí da cuenta de su postura política ante esto. Y de nuevo les digo que esto es un tema que en historia actualmente se está desarrollando mucho porque al parecer sí se habla de castas en los registros bautismales a partir del siglo XVIII. Entonces, ni en el siglo XVI ni en el siglo XVII se habla de castas. O sea, se dice, nació un indio o nació un español. O nació mezcla, ¿sí? Que es lo que hemos estado viendo nosotros en clase. Pero sí a partir del siglo XVIII se habla de castas. Y sí se mencionan ciertas castas, pero no todas las que hablan los cuadros de castas. Solo se empieza a utilizar en el lenguaje la palabra castas como sinónimo de la palabra mezcla. Entonces es un tema que actualmente se sigue investigando en historia, pero sí no hay que darle connotaciones raciales modernas, que son las que nosotros tenemos, a estos cuadros que se hicieron bajo un imaginario europeo como de clasificación del reino animal, pero en un sentido literario, ¿sí? O sea, son como libros, como leer un libro, o sea, en un sentido narrativo, no sé si me doy a entender. ¿Mm? Y bueno, nada más eso como para... No sé si alguien más quiera comentar esa lectura, si sí leyeron, si pudieron leer esa lectura, les quedó claro, tienen alguna duda, quisieran comentar algo sobre la lectura de Alejandra Araya. Ajá. Ujú. Sí. No tienes que ir a España, Brenda, porque hay muchos, los que ya conoció están en España, hay uno en Tepozotlán. Y sí son bien, bien interesantes y obviamente lo íbamos a ver cuando fuéramos, que vamos a ir. Eso sí, con el siguiente grupo queda pendiente, no se preocupen, vamos a ir al museo. Les escribo a todos, me dan sus correos y vamos cuando acabe la pandemia, ¿sí? Y sí, a mí también me parece muy interesante porque hace una mezcla de análisis pictórico, pero también analiza los diccionarios de la época y eso sí es muy interesante ver cuáles eran las palabras en uso y las definiciones. O sea, por ejemplo, casta, en 1724, no sé si se acuerdan, pero significaba mezclar animales y hacer procrear hijos. O sea, esa era la definición de casta. Entonces, por eso en los cuadros de castas, en relación con los libros de historia natural, literalmente una casta es una mezcla. O sea, como les estoy diciendo, como para intentar entender, es previo a la biología, a los humanos como parte de la naturaleza. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, antes de que naciera la biología moderna y antes de que exista Darwin y haga todo el análisis de el Homo sapiens y el mono y todo lo que quieran, era un intento por nombrar las distintas mezclas, pero en un sentido no racista, o sea, en un sentido como
procreativo en un sentido taxonómico para intentar ver si simplemente así como existen todas estas flores, digamos, en el mundo natural, o existen todos estos animales, existen todos estos tipos de personas. Y de nuevo, en los cuadros de castas se coloca en el mismo nivel porque no están hechos piramidalmente, o sea, solo son, sí, o sea, son como dialécticos, digamos, y narrativos. Está en el mismo nivel un español que un negro. Simplemente querían dar cuenta de toda la diversidad tropical de estas tierras, igual que Humboldt quería dar cuenta de toda la diversidad natural de estas tierras. ¿Sí me explico? O sea, es parte de ese mismo discurso. Ya después se utilizó en otros sentidos, ¿no? Bueno, y también dice que el imaginario de la blancura de la teoría, que esta es parte de sus conclusiones, o sea, de la teoría de la modernidad colonial, que intenta dotar a estos hombres del siglo XVI con actitudes racistas, o sea, que para ellos es más importante apoyar su tesis de el racismo, de los españoles malos, que intentar entender qué estaba pasando en esta sociedad. Entonces, por eso la invitación de esta clase siempre ha sido que tomen postura política, por supuesto, de todo en el presente, pero que sí se intente entender al pasado desde el pasado, ¿no? O sea, para no, pues no sé, para no generar pues nosotros mismos una colonización de aquello que era radicalmente diferente al presente. Y bueno, sí. Eso es como un súper resumen de esa lectura, que ya nos concentramos más en la de Olivia Gall. Y ya no sé si alguien más quisiera mencionar o tenga un comentario. Ay, Fer, tienes la mano levantada. Que ya vi que pusiste Pues, muchas cosas. Sí, las estoy leyendo. bueno, ¿sí me escuchan? Sí, ¿Sí? Ah, pues sí, me quedé pensando en eso, ¿no? De que tocamos muchos temas de racismo, pero, o sea, ¿quién realmente se siente identificado con su vestimenta, ¿no? Bueno, eso fue lo que puse en el chat. Y pues en la lectura 2 bueno, yo las leí al revés, primero leí la de Alaya, ¿sí? ¿Se llama así? Araya. Uh-huh. Ah, ok, Araya. Y pues a mí o sea, sí me gustó cómo da su postura, ¿no? Y sobre todo esto de las nomenclaturas, porque pues eso se ve en la biología, ¿no? Bueno, eso me hizo repensar mucho bueno, en la etnobotánica, en la botánica, de que pues todo se basa con nomenclatura, todo se clasifica, ¿no? O sea, como que creo que de ahí surgió también esa idea de si podemos clasificar a los animales y plantas, ¿por qué no al humano? Y pues también, pues estos conceptos, ¿no? De castas y castizo. O sea, como casta es un linaje, por así decirlo, maldito, porque está condenado, o sea, a todo, ¿no? A discriminación, a exclusión, a no ser considerado. Y pues como el castizo, pues es el linaje, ¿no? El chido, ahora sí que el que tiene privilegio ante todo. Eh, mm, También me llamó la atención esto de los matrimonios, ¿no? Y me hizo recordar una clase donde vimos donde primero creo que sí los afrodescendientes, ¿no? Antes de salir de vacaciones, o sea, no se podían casar, o sea, eran como que, ¿no? Pero pues hubo este problema de que había muchos niños fuera del matrimonio, entonces la iglesia optó por casarlos. Y justo pues aquí lo mencionan, ¿no? Estos registros de españoles, negros y indios, o sea, las tres clasificaciones que habían. Y también acerca algo de los cuadros fue que pues me llamó la atención, ¿no? Porque todos están, o sea, exacto, cómo nos hacen, bueno, o sea, yo no me di a la tarea de investigar hacia profundidad, ¿no? De que todos los cuadros realmente están en España, de que era, o sea, eran interpretaciones que veían al, bueno, es que no solo abarca México, ¿no? Sino también abarca Perú, que pues, o sea, cómo nos veían como demonios, o sea, ni siquiera éramos humanos para los españoles, éramos demonios. Y pues no o sea, bueno, el concepto utilizado para nosotros era mutaciones, ¿no? O sea, desde ahí es como de, wow, mutaciones. O sea, Fer, un sí, concepto ya más científico. uh-huh. Sí, Y te voy a... Es que esta lectura,
Fer, es muy difícil y sí se presta como a... Porque la misma, a ver, una mutación... Los cuadros de castas, lo que está diciendo Alejandra Araya es que es una taxonomía de tipo literario que efectivamente, como tú dices, se producen por gente de allá que viene a estas tierras a observar y luego se envían otra vez allá. Pero su hipótesis es que no es una flanca clasificatorio como el de la filosofía, perdón, como el de la biología moderna, es decir, se quiere generar una distinción genealógica que sí va, digamos, a clasificar, pero en términos literarios. Y esto de las mutaciones parte de nuevo de cuestiones literarias, o sea, no reales. No lo relaciones con la biología moderna, porque justamente la hipótesis de esta autora es que no era, digamos, o sea, no, te lo voy a decir en sus palabras, a ver si queda claro. Mm, ah, a ver, a ver, etiquetas como tente en el aire, torna atrás, no te entiendo, remiten a un campo poético, o sea, del lenguaje, en que la dificultad para contener y describir una novedad tan novedosa recurre a todas las posibilidades del lenguaje conocido. Es una teoría del etiquetamiento de carácter colonial porque no solo reinventan, sino que reescriben los cuerpos, pero no parte de una observación mera, o sea, de una observación ya plenamente biológica que se intente discriminar en términos raciales, colores de piel, tinturas, o sea, lo que ella está hablando todo es en lenguaje poético y retórico. Así, no sé si recuerdan esta construcción retórica de la realidad de la que hablamos clases atrás, pero sigue perteneciendo a ese orden de ideas, no tanto a una teoría de clasificación biológica de seres superiores e inferiores, o sea, como del evolucionismo biológico del siglo XIX. O sea, es como si hubieran escrito un libro pero con pintura. Hombres que no podían observar la diferencia, pero que intentaban decir con palabras que no tenían una novedad que no conocían. Por eso existen cosas como tornatrazo. Creo que el no te entiendo es tan claro. No te entiendo, no te estoy pudiendo entender y así es como lo describo. Pero de nuevo, no en términos racistas, o sea, casta era usado en distintos contextos en los territorios novohispanos por funcionarios como párrocos, virreyes, sí, pero no en términos racistas, o sea, eran protocolos normativos para nombrar esa novedad que ya no podían clasificar. ¿Se acuerdan que en la clase nada más rápidamente que vimos cómo se clasificaban, la primera clase donde vimos en esa estructura piramidal, cómo se clasificaba la sociedad de acuerdo a su sangre y su genealogía? ¿Se acuerdan que eran españoles, indígenas y mezclas que no entendían los mezclados, los nuevos que no entendían? Para el siglo XVIII se les escapa de las manos, si para ellos existían españoles, república de españoles y república de indios, y algunos mezclados entre españoles e indios que no entendían, imagínense ya para el siglo XVIII no podían dar cuenta ya, entonces ya no había solo República de Españoles y República de Indios, no tenían el lenguaje para dar cuenta de toda esta nueva diversidad cultural. Entonces los cuadros de castas, y al igual que las historias naturales del siglo XVIII, son un intento de nombrar con los recursos retóricos de antaño esa nueva realidad social que ya no comprendían. Pero no es, digamos, un discurso racial biológico de color de piel. ¿Sí me explico? Que es, creo que lo que te entendí que estabas diciendo, Fer. No sé si estabas diciendo eso o no, pero como que solo para que quedara muy claro que es todavía este intento de este viejo orden retórico que quería dar cuenta de República de Indios, República de Españoles, que ya se les va de la mano, ya no tienen el lenguaje para poder expresar toda esta nueva novedad que estaban observando. Y que en la vida cotidiana, pues la gente solo estaba viviendo, no estaba diciendo, ay, tú eres un saltapatrás y yo soy un sambo y si nos mezclamos, nuestro hijo va a ser, no. O sea, no tenía injerencia en la realidad. Era utilizado por funcionarios públicos que, de nuevo, recuerden, siglo XVIII, pertenecían a este intento de volver a organizar esta realidad que se le estaba escapando de las manos, pero no daban cuenta. Esa es la postura de esta autora, que no daban cuenta en realidad de cómo funcionaba esta sociedad. ¿Sí?
No sé, Fer, si quieras decir algo o si sí entendiste y no te entendí. Ajá, bueno, creo que lo explicaste mejor que yo solo como que mencioné cosas que me llamaron la atención, pero exacto, era lo que no entendía, eso de cómo es que dice esto, pero más adelante dice otra cosa. Ajá, ujú. Bueno, sí, justo creo que me quedó más claro la lectura así, porque igual así en esta cosa de rótulos, pues yo no entendía, o sea, yo desde mi punto de de vista dije, pues es como marcar, ¿no? Ujú. Ah, y pues sí, exacto, me quedó más claro así como que completas es mi idea. Ok, Y, ok. y bueno, esta ya es como una duda así más personal, ¿no? Bueno, no tan personal, pero, o sea, hace mención en la lectura de museos. O sea, algo que no sé, y bueno, que creo que sería interesante así, como que dar una respuesta corta, es de si todo lo que se mandaba, o sea, todo lo que se exportaba a España de México, eh, o sea, hay como que piezas originales en el Museo de España, porque también estaba la etnología ahí, ¿no? O sea, mm, bueno, mencionan algo así de la etnología y antropología. Ah, al final, cuando habla de los museos, Ajá. sí hay muchísimas piezas originales y por supuesto que todo, o sea, una vez, en el siglo XVIII empiezan los gabinetes de curiosidades y la gente empieza a coleccionar. Todavía no nacen los museos y ya para el siglo XIX se empiezan a crear todos estos museos. Nace, o sea, cuando ya está plenamente, o sea, que se está formando, profesionalizando la etnología y la antropología, se crean museos. Y esto sí es interesante, en toda Europa se crean, por ejemplo, no solo en España, sino en Inglaterra, el museo de, se llama British Museum, está lleno de piezas de todo el mundo. O sea, ahí hay cosas de Grecia, de Egipto, de Mesopotamia, ¿no? Porque la arqueología de estas primeras potencias empieza a ir y a saquear todos los territorios y todos los países que tuvieron colonias, todos los países que colonizaron se quedan con todas esas piezas y conforman sus propias colecciones de arte internacional en todos los museos, que son piezas tanto de los periodos de colonización como estos nuevos periodos de arqueología y antropología del siglo XIX que sí, o sea, es básicamente europeos en Egipto, europeos en la región maya, y hay muchas piezas de México en museos de España, muchísimas que corresponden al periodo colonial y al propio siglo XIX. Entonces se puede decir que uno de los museos así como que más enteros de todo el mundo está en Inglaterra. Pues yo creo que sí es, o sea, ese y o sea, en términos arqueológicos, me parece que sí. A ver, de estos grandes museos son el de Inglaterra, el British Museum, luego en Francia, el Museo también Nacional de Francia, el Louvre, en Viena. Rusia, ¿mandé? Perdón, no, nada. En Rusia está el Hermitage, que en el siglo XVIII de nuevo empiezan a saquear piezas, cuando ya se empieza a considerar el arte y estas colecciones. Y en España, en el Prado también hay, o sea, en toda Europa está lleno y eso también critican mucho los poscoloniales de piezas de culturas de todo el país, de todos los países, perdón, que han colonizado. Y de hecho, museos mucho más ricos que los propios museos de esos países. Digo, en México la historia de los museos también es interesantísima. Pregúntenle a Blanca, no sé si han tenido clase con ella, clases con Blanca, que ya es experta en museos, pero el propio Museo de Antropología nace con una perspectiva identitaria y con un discurso muy claro de los aztecas en el centro, ¿no? O sea, como esta gran civilización, la mexica, pero... y tiene piezas muy valiosas, pero hay piezas de arqueología mexicana muy importante que están en Francia, que están en España, que están en Inglaterra, que están en todos estos países colonizadores. Y digo Ok, eso, gracias. nada, pero es como todo otro tema sobre políticas públicas y si se deberían de quedar ahí esas piezas o deberían de regresar, en fin. Y bueno, no sé, ¿alguien más quisiera decir algo? ¿No? ¿Ya están cansados? Creo que yo también ya me cansé, ahora sí discutimos
la lectura a detalle, por lo menos la de Olivia Gall, y salieron cuestiones muy interesantes. Gracias a todos por sus participaciones y por sus observaciones. Sí, son un muy buen grupo, como les decía, ¿no? Como que siempre se puede discutir muy bien con ustedes. Gracias. Y ya, entonces quedamos, me recuerdan porque mi cerebro ya no funciona, ya se agotó. Que la próxima semana nos mandan las preguntas del cuestionario, ¿no? Perfecto. Eso. Exacto, Paula, gracias. Entonces, el siguiente martes subo las preguntas del cuestionario y de aquí al martes no tienen que hacer nada más que leer la lectura que les voy a subir en estos días sobre movimientos independentistas. Y esa sería ya nuestra última lectura, a menos de que quieran, y ya me dicen luego, piénselo, discutir algo de Federico Navarrete en 2 semanas, o ya quieren descansar, que también está bien, no se presionen de más, ¿ok? Bueno, entonces nos vemos el martes. Ay, oigan, yo quería decirles algo. No tiene nada que ver con la clase, si me lo permite Alexandra. Claro. Bueno, quienes no me tienen en redes sociales, quería decirles que estoy dando en adopción a un perrito. Y si alguien está interesado en adoptar o saben de alguien que quiera adoptar un perrito, pues estaría padre si me contactaran y les mandara fotos y todo eso para que el perrito pueda encontrar un hogar. Perdón, gracias. Gracias, Nelly. ¿De qué tamaño es el perrito? Va a ser mediano grande. Es que es un cachorro apenas, tiene 3 meses. Entonces, pues sí me urge un poco como encontrarle casa porque yo tengo 7 perros y vivo en un departamento. Entonces, no puedo tenerlo tanto y si no le encuentro casa, no sé, mis papás quieren dormirlo. Entonces, no se me hace